dar, pues, entiendo Ahí que está, Ahí ahí va. está. Ahí empezó el profe. listo. Ahora sí. Excelente. Bueno, estimados, evité la pregunta recién, la hago ahora. ¿Cómo vienen con esta materia? No con las otras. Con las otras ya me excedo. ¿Cómo vienen Ya con está. esta? Y yo por lo menos vengo de atrás con la lectura. Llegué a ver para esta semana casi la mitad del material nada más. Tengo un parcial el martes que viene y estoy complicado. Muy mal, Carlos. Yo voy tomando nota de esto. El resto, Yo ¿cómo viene? leí por Tartiero completo, digamos, bien, lo leí bien 2 veces, lo hice apunte y ahí me quedé. Igual creo que es como un resumen, ¿no? Sí, De señor. todo. Es más Así que un que, resumen, es más que un resumen, pero está eh, bueno, bien. O sea, han podido al menos toparse con algo de literatura. sí, sí, Bien. sí. ¿El resto? Bueno. Sinceramente, profe, bueno, ahí como Claudio indicó bien, estamos con historia, que son mucha cantidad de lecturas, muchos videos. Teníamos una actividad obligatoria que no la pude presentar y recién le pedí a la profesora postergarla, así que la presenté hoy. Eh, y estoy No, preparando el está, final. está bien, no, me han relegado a un segundo plano, pero Sí, ya me voy a no, recuperar. no. Eh, No, no, estoy. es eh, chicaneo. Es, en realidad, una vez cuando cursaba eh, la, eh, la palabra carrera universitaria, ¿no? Carrera. Suena medio Demasiado. feo, ¿no? Que tenés que Sí, ir, que tenés que sí, ir es con todo. como, es bastante feo porque pareciera que fuera una carrera de obstáculos, sobre todo, que uno tiene Claro, que ir claro. eludiendo cuestiones. Y Sí. yo ya hice una carrera así, de manera de tirar finales, y esta no es la manera que me la estoy tomando esta carrera. Así que, eh, nada, simplemente, es decir, con la clase anterior estuve con todo leído. No pude escuchar la grabación, pero bueno, por motivos que trabajo y que estudio a la vez. Tranquilo, Eh, yo preguntaba, sí, sí. sin ánimos de estirarme la No, no, materia, que ni no, mucho menos, no, no estoy no, no, chicaneando, es no. para ver cómo, si están renegando con la literatura. Y un poco Eh, renegar, en el buen sentido, un poco de renegar es la idea, en este caso, ¿no? y, Eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, si les parece, vamos a tratar de hacer algo semejante a lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Vamos a tratar de ordenar un poquito, porque el volumen es bastante grande, ¿no? En esta unidad son textos densos, son autores densos, son autores que exceden, por empezar, enormemente la materia y exceden enormemente nuestras posibilidades, ¿no? Vamos a hacer como los primeros pantallazos de estos, sobre todo estos tres grandes popes de la, entre comillas, sociología clásica. Me estoy refiriendo a Marx, Durkheim y Weber. Eh, Viendo que están súper apretados, les sugiero que si justamente en esto de elegir y ser más eficientes, que vayan derecho al texto de Portantiero, que después vayan directamente a los capítulos asignados a los autores. Me refiero a los dos capítulos, uno de Weber y uno de Durkheim del libro de Ritzer, y el otro capítulo del libro de Ekelund de Marx. Y pueden, Eh, entre comillas, dejar el todo para después, para ampliar el campo y para contextualizar los dos primeros capítulos del libro de Ritzer, que quizás están de agregados. Carlos está haciendo cara, me dice, ya lo no, es leí, que me los hubiese leí, avisado antes. eso los leí, me hundí en eso, son como 85 páginas. Pero bueno, ese Bueno, y Portantiero también los pude ver. bueno, Sí, te queda entonces los autores de derecho. Sí. No, están muy buenos esos capítulos porque dan un pantallazo muy general, pero por ahí, con esta con esta consulta, esta presentación, ¿no? Y por tantiero, por ahí
hilamos hacia dónde queremos ir con esos autores en particular, ¿no? La clase pasada estuvimos por arriba discutiendo el objeto de la sociología, el objeto de la economía política y el objeto de la sociología económica, a través de tres autores diversos que pertenecen a tradiciones intelectuales diferentes, ¿no? Que no necesariamente están alineados dentro de la misma corriente, paradigma o tradición, dependiendo cómo querramos denominarlo. Simplemente nos permitían de alguna forma problematizar la definición reinante de la economía como disciplina, y al mismo tiempo nos permite vislumbrar desde dónde se para en general la sociología económica. El textito de resumen del libro Deportes nos permitía de alguna forma dar cuenta de cierta caracterización del campo de la sociología económica, ¿no? Y ahí las meta-asunciones nos permitieron de alguna forma como sistematizar qué es lo que el campo tiene medianamente aprendido o queda por sentado, ¿no? El campo de la sociología económica. Ahora, si bien eso sirve para problematizar, lo que nos proponemos en esta unidad es darle carnadura histórica, porque si no parece que esos tres objetos, o esas tres disciplinas, nacen de un repollo, ¿no? Hablando mal y pronto. Entonces, para poder entrar a la sociología clásica, para poder indagar en los primeros aportes de esta disciplina, creemos que es fundamental ubicarnos históricamente, para entender justamente que los problemas centrales de la sociología como disciplina, en buena medida, se relacionan con el contexto histórico en el cual surgen, ¿no? Ese es el gran, creo yo, mérito del texto del Portantiero, ¿no? Sí. De poner eso sobre el tapete. ¿Saben quién es Portantiero? ¿Lo tienen de algún lado? Por ahí Claudio, No. justo que hablaba de historia, dice, bueno, Juan Carlos Portantiero, además de ser un sociólogo político, digamos, importante en Argentina, pertenece de alguna forma a la primera cámara. La carrera de sociología en Argentina nace más, no quiero inventar, pero más o menos en la década en el 50, entre el 50 y el 60, y uno de sus principales referentes es Gino Germani. Bueno, Juan Carlos Portantiero pertenece a la primera camada de egresados de la carrera de sociología y fue un destacado sociólogo argentino que además como intelectual formó parte de lo que después se denominó, o en ese momento también, el Grupo Esmeralda, una serie de intelectuales gramscianos que estaban alrededor de Alfonsín en sus inicios, ¿no? Tiene un excelentísimo libro, a mi juicio, Juan Carlos Portantiero, junto a Miguel Murmis, que no recuerdo bien cómo se llama, pero algo así como sobre los orígenes del peronismo. Está muy bueno, muy interesante ese libro, muy interesante la posición, y discutía en ese momento con Germani, que hasta ese momento quizá era como la visión canónica de qué era el peronismo, o sea, cosa tan difícil de descifrar sobre que había río de tinta en algún punto, ¿no? Desde la sociología política. Bueno, lo que ustedes tenían era, para leer, es casi un apunte de cátedra de Germani, de su propia cátedra de la UBA, ¿no? En donde, ¿para qué nos sirve a nosotros? Bueno, justamente para dotar de carnadura histórica a lo que intentamos expresar ahora, ¿no? Yo voy a poner un espantoso, porque es realmente espantoso, porque no me destaco, bueno, no sé si en qué me destaco, pero en esto seguramente que no, un PowerPoint, una pequeña línea histórica, ¿no? Para dar cuenta de lo que intento señalar, ¿no? Para hablar de la sociología. ¿Ven ahí la pantalla o no? A ver, Sí, esperen. verdaderamente espantoso. Sí, 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 sí. Y tienen Mire, razón. dejaste Ah, algunas cosas que no van. ahí está, ahí Ahí. está, ahí está. Sí, sí, porque lo tuve que recortar. Porque el tiempo es escaso.
¿Dónde nace la sociología y por qué nace cuando nace la sociología? Bueno, el texto de Portantiero muy rápidamente nos permite destacar 3 momentos en el proceso de autonomización de las ciencias sociales, ¿no? Si nos retrotraemos a los inicios de la modernidad, una mirada por ahí muy tajante y escolarizada de la historia, pero si vamos al siglo XV, XVI, hay 3 procesos concomitantes que empiezan a cruzarse, que por un lado, en la línea histórica que tienen ahí, muy resumidamente, uno lo puede ubicar ahí el nacimiento del Estado moderno, forma incipiente, ¿no? Estamos hablando de Europa. El inicio del modo de producción capitalista y un proceso de secularización del conocimiento, ¿no? En ese contexto, en esa tríada que inaugura la modernidad, el primer momento en este proceso de autonomización de las ciencias sociales que hasta entonces estaban subsumidas casi en una totalidad, es el surgimiento de la ciencia política, ¿no? ¿Por qué inicia primero la ciencia política? ¿Por qué dentro de las ciencias sociales lo que se autonomiza en primera etapa es la ciencia política? Bueno, en buena medida porque el nacimiento del Estado moderno trae consigo la pregunta acerca de cómo se construye y se administra el poder bajo esta nueva forma, ¿no? Bajo esta nueva forma de organización política. Entonces, no es casual que en torno a 1500, a mediados de 1500, 1530, por ahí aparece el príncipe de Maquiavelo preguntándose no solo por los fines y los medios, qué justifica los fines y qué justifica, hasta cuándo son justificados los medios en función de ciertos fines, como dice habitualmente la frase asociada, sino me pregunta, o sea, se inserta en una inquietud más general que tiene que ver con justamente cómo se administra el poder en una sociedad cuya legitimidad no depende ya enteramente del poder religioso, ¿no? Se está autonomizando el poder del poder enteramente religioso. Por eso, la ciencia política es como la primera etapa de ese primer proceso. A medida que se desarrolla el modo de producción capitalista, va a aparecer en esta segunda etapa, en segundo movimiento, la economía política, ¿no? Como segunda disciplina que se escinde de la totalidad de las ciencias. La Recordemos, filosofía, ¿no? claro, digamos, en algún punto, estoy yendo mucho, pero si es muy abarcativo, uno podría decir, si nos movemos 1500 años hacia atrás, que en un primer momento lo que hoy serían las ciencias sociales en Grecia, siglo II, III, IV a.C., estaba subsumido el campo de la filosofía práctica. La pregunta de Platón es ¿qué es un buen gobierno?, ¿no? Que está en la República. Bueno, el campo de la filosofía práctica subsumía las preguntas que hoy encontraríamos dentro del campo de las ciencias sociales. En un segundo momento, con la caída de Grecia y la aparición o el ascenso de Roma, ¿no? Las preguntas generales de las ciencias sociales uno las podría asociar a lo que en ese momento se va a desarrollar fundamentalmente, que es el campo del derecho, ¿no? Esto es, la expansión de ese Estado romano, ¿no? Genera el desafío de la administración de la cosa pública, y no es casual que en ese contexto se desarrolle el derecho como problema de cómo se administra la cosa pública, ¿no? Bajo esa expansión imperial. La Edad Media, ¿no? Va a implicar la subsunción del conocimiento a la doctrina de la Iglesia. Estoy siendo demasiado tajante y diciendo demasiado rápido, pero se entiende quizá a dónde voy, ¿no? Entonces, la pregunta incluso de lo económico, más que tener que ver con acerca de cómo se explica tal y cual cuestión, ya sea económica, social o lo que fuera, la pregunta es cómo esta, en vez de cómo se explica o cómo se entiende, cómo se comprende, va a estar ligada a cómo se ajusta a la doctrina de la Iglesia. Es más una pregunta acerca de cómo debe ser que cómo es. Por ejemplo, las discusiones económicas habitualmente, en ese entorno uno podría preguntar
Podría resumirlo como cuál es el precio justo, qué es la usura, cuándo es usura la tasa de interés. No hay una pregunta acerca de qué determina la tasa de interés, sino cuándo esta es justa, cuándo es usura, cuándo el precio es justo. La modernidad, ¿no?, que inicia ahí fines del siglo XV, siendo como un medio escolarizado, ¿no?, como un corte. Y estos tres procesos, el nacimiento del Estado moderno, el inicio del modo de producción capitalista y el proceso de secularización del conocimiento, el proceso de secularización refiere a justamente la necesidad de explicar el mundo a través de la razón, lo que Weber después va a denominar como el proceso de desencantamiento del mundo, por eso se seculariza, se autonomiza del pensamiento religioso. En el campo de las ciencias sociales, la primera que se autonomiza es la ciencia política. En la segunda instancia, la que luego se termina autonomizando es la economía política, ¿no? Y ahí está estrictamente ligado a la escisión del propio objeto de la economía política con el nacimiento y el desarrollo del modo de producción capitalista. Imaginemos que una de las preguntas medulares de la economía política, y esto es cómo se determinan los precios, solo puede tener lugar en una sociedad en donde el intercambio es definitorio. La pregunta por cómo se determinan los valores de cambio, o diríamos cómo se determinan los precios, es una pregunta que solo puede tener lugar en una sociedad que se reproduce materialmente y generalizadamente a través de la producción de mercancías. Por eso es que esa pregunta empieza a tener fuerte presencia en ese contexto y no antes, ¿no? Ahí los primeros aportes, bueno, ahí aparecen los mercantilistas en torno al siglo XVI y XVII, pero ahí los mercantilistas uno podría asociarlos más a incluso al nacimiento del Estado moderno, la preocupación por cómo consolidar al príncipe, esto es, la idea de que para consolidar el Estado moderno hacía falta tener balanzas comerciales positivas, hacía falta acumular riqueza en forma de metales preciosos. Ponemos a Petty habitualmente como uno de los precursores de la economía política, porque entre otras cosas empieza a preguntarse, empieza a arrojar, a conceptualizar a los precios, a la mercancía y al mercado, es decir, los empieza a tratar como conceptos a estas situaciones. La fisiocracia después como una de las primeras escuelas de economía política propiamente dichas, cuyo principal referente es Quesnay, y entre otras cosas nos va a dar como resultado, nos va a dejar para la posteridad una de las primeras sistematizaciones de lo económico como un flujo que se repite de forma incesante, ¿no?, que se repite de forma perpetua. Y bueno, después de la mano de las revoluciones burguesas y de la revolución industrial, con Inglaterra como punta de lanza, vamos a ver el nacimiento y consolidación de la economía política clásica, con sus tres primeros autores fundamentales, ¿no?, que son Adam Smith, Malthus y Ricardo. ¿Para qué todo esto? Para señalar este gran momento de 200 años donde la economía política constituye ese segundo momento, de autonomización de las ciencias sociales. Esa economía política clásica que tiene como tres bases, tres elementos centrales: la adopción de teorías objetivas del valor, la definición del objeto de estudio o del objeto de la economía política como el problema de cómo se reproduce una sociedad basada en la división del trabajo y que produce un excedente, la pregunta por el destino del excedente, en autores como Ricardo fundamentalmente, ¿no? ¿Qué destino tiene el excedente? Y en función de ese destino, ¿qué proyección tiene la trayectoria de acumulación de capital? ¿Qué otras cuestiones? Bueno, la adopción de la ley de Say, en fin, uno puede caracterizar la economía política clásica de muy múltiples maneras, pero indudablemente que se aúna con el nacimiento de la economía política como disciplina, el proyecto político imperial de Inglaterra, o de Gran Bretaña, para ser más preciso, y el auge de las burguesías industriales.
en el marco de la revolución industrial. Y acá viene lo que nos incumbe directamente, toda esta introducción que quizás me excedí de más, para el momento del surgimiento de la sociología como disciplina. Hay Portantiero, no sé si habla directamente en estos términos, pero uno puede hablar de un tercer momento en el marco de un contexto fuertemente convulsionado en lo social y en lo político, que es la segunda mitad del siglo XIX, por los efectos, si se quiere, indeseados para la burguesía industrial de la revolución industrial, que es la organización creciente de la clase obrera, ¿no? Que empieza a partir de su organización institucional, reclamar espacios de poder. Entonces, el problema de la sociología como disciplina es justamente explicar cómo se ordena lo social y qué explica el cambio social en un contexto europeo fuertemente revulsivo por, de nuevo, comillas, los efectos indeseados para la burguesía de la revolución industrial, que es la organización política de la clase obrera. Entonces, entender por qué, hay un micrófono abierto, perdón, ubicar lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Ubicar los problemas en su contexto histórico, no solo le dan carnadura, sino permiten entender por qué esos problemas, el origen de esos problemas está estrechísimamente ligada justamente al origen histórico de la disciplina. Las preguntas, ¿qué explica el orden social? ¿Cómo dar cuenta del orden social? ¿Qué nos religa? ¿Qué nos ordena? Pero al mismo tiempo, ¿qué explica? ¿Qué da cuenta del cambio social? Son, de nuevo, preguntas medulares de la sociología, independientemente de las distintas tradiciones intelectuales que se van a desarrollar a su interior, y están estrechamente ligadas al contexto fuertemente revulsivo en el cual ésta surge. ¿Se entendió algo de lo que comenté o no? Sí, sí. Bien, porque no los veo. Encima con esta impresionante presentación que tengo acá, no los veo. Sí, a mí, de las lecturas que hice y lo que acabas de comentar, a mí me queda la cuestión del problema, ¿sí? Porque aparentemente el uso más común de la palabra problema en todo esto es como hacer primero un juicio de valor y definir que la cosa está mal o no anda bien. Y eso es lo que yo quiero estudiar y resolver. Ahora, eso se implica una toma de posición frente a la realidad, es decir, tendría que ser distinto, me gustaría distinto, y empiezo a hacer alguna alquimia para justificar lo que yo digo, para encontrar una solución para hacer la sociedad que a mí me gusta. No sé si estoy equivocado con eso. No, equivocado no. No, ni mucho menos. Creo que se subtaponen dos cuestiones. Por un lado, vamos al caso, por ejemplo, de la emergencia de la economía política. Y el ejemplo que di respecto de el problema de el problema de la generalización de la mercancía como relación social, esto es, el hecho de que la sociedad, a partir del desarrollo del capitalismo, se reproduce materialmente a través de la producción de mercancías de forma crecientemente generalizada, trae consigo un problema casi de índole práctico, es cómo se determinan los precios. Ahí el término problema no sería en el sentido que vos decís, Claudio, sino en el sentido de explicar, en el sentido problema. Che, esta sociedad nos trae una nueva incógnita que es esta, entre otras. Digo, no, para ir más precisamente, ni hablar con Marx, después dar cuenta de cuáles son sus determinaciones, qué ordena esta sociedad, hacia dónde va, cómo la caracterizamos, cómo la entendemos. Ahí el término problema tiene que ver con un problema de índole, comillas, no quiero pecar de positivista, pero científico, ¿no? O sea, hay que explicar. En cambio, en cambio, el término problema, como lo usé antes en la presentación, para el momento del surgimiento de la sociología, ahí sí
¿no? Creo que el texto de Portantiero es oscilante respecto de las dos cuestiones. Por un lado, hay que explicar, hay que comprender cómo se ordena lo social, más allá de nuestra voluntad. Y por otra parte, el surgimiento de la sociología clásica está imbuido de la preocupación burguesa de un mundo fuertemente convulsionado. O sea, que están las dos cuestiones. La ciencia de la crisis creo que lo llama en algún momento. Exactamente, exactamente. La ciencia de la crisis, producto de un mundo que se está fraccionando, más que no es fraccionando, que está fuertemente convulsionado, o sea, están cayendo, están terminando de caer la sociedad tradicional, ¿no? Basada en el antiguo régimen, ya está en lo último, ¿no? La Revolución Francesa fue 100 años antes, ¿eh? Está en lo último, pero todavía continúa en cierta institucionalidad a la cual se adosa la propia burguesía, pero una serie de nuevos movimientos sociales organizados que son resultado del propio desarrollo de la Revolución Industrial, empiezan, más que empiezan, directamente reclaman nuevos espacios de poder que ponen en seria crisis la institucionalidad vigente, ¿no? Entonces, ahí el término problema, Carlos, adopta distintos sentidos en función de cómo lo utilicemos. Creo, las dos dimensiones, las dos o tres, hay varias dimensiones jugando. Y otra cosa que yo vi ahí, o que creí ver por lo menos, es que esa crisis se daba sin la contención de lo religioso. Digamos, como que se había corrido los valores religiosos en cierto momento contenían a la sociedad y eso había desaparecido. Entonces la pregunta que se hacían era cómo iban a solucionar todo ese quilombo, esa crisis, sin esos valores, digamos, sin ese acondicionamiento que daba lo religioso. Bueno, si vamos a la etimología del término religión, viene de religar, ¿no? O sea, aquello que en algún punto religar, que nos liga efectivamente, entre otras cuestiones, se está terminando de derrumbar ese viejo mundo, eh, y la religión como fuerza de cohesión de lo social está en seria crisis. Entonces, esa pregunta va a ser muy importante, sobre todo en dos autores cruciales de la sociología clásica, que son Durkheim y Weber, que Portantiero los pone claramente como expresión ¿cómo ser no tan tosco? Bueno, como expresión en el plano del conocimiento, si se quiere, de los intereses de ciertos sectores dominantes de la época, ¿no? Y lo pone a Marx claramente en las antípodas de eso. ¿Se Creo entendió más o menos? que Gabriela levantó la mano, o no sé, no veo bien. Bien, Gaby, Ahí va. adelante. Interrumpan nomás, pues yo no los puedo ver, o los veo más o menos. Ah, hola, ¿Sí? hola. No, bueno, que un poco con lo que había planteado, nada, yo pienso que acá es cierto, planteamos problemas, nos planteamos preguntas, pero estamos hablando de una ciencia social, o sea que las respuestas que hay van a ser muy variadas y no hay una solución al problema que estamos planteando, o sea, al contrario, yo entre más indago, me generan más preguntas. O sea, cuando estaba dándole el contexto histórico para empezar a leer, y directamente yo me fui al Renacimiento y me empecé a preguntar, che, ¿qué es el Renacimiento? Me hice una línea del tiempo y, Mejor que esta. y nada, esto... ¿Cómo? Mejor que esta, seguramente. No, no, tiene un poquito de todo, yo me entiendo, pero es importante que indaguemos eso porque el Renacimiento es lo que le da el marco teórico, por decirlo de alguna manera, al sistema económico que va a surgir después, que es el sistema económico capitalista. O sea, si bien empieza como un movimiento cultural y empiezan a decir,
la ciencia, el arte, el pensamiento, que del hombre medieval que estaba sumamente sumergido en los temas religiosos, empiezan a cuestionar todo eso, y a partir de eso va haciendo lo que es el mundo moderno de lo que hoy conocemos nosotros. Es decir, sacan a Dios del centro, ponen al hombre y en paralelo, bueno, se cae lo que es el sistema feudal, se cae el sistema religioso y empiezan a pasar un montón de cosas muy interesantes. Y con respecto a esto que decía, profe, de las cuestiones religiosas, leí un poco más porque me pareció esto de, perdón, voy a buscar mi apunte porque si no me voy a perder, de que en paralelo pasa lo de los protestantes. No sé si ustedes saben que, bueno, la Iglesia Católica en la Edad Media tiene una crisis muy importante de representatividad y económica porque, bueno, estaban pasando cosas y ahí viene Martín Lutero y sale lo que es la línea de los protestantes. Y me pareció muy interesante la interpretación económica que tenía esto en la religión y cómo había impactado en toda Europa, porque los protestantes se extienden a lo que hoy conocemos como el Reino Unido, con sus colonias anexas, como por ejemplo Estados Unidos, y Weber habla de que hay ciertas religiones que favorecen más el crecimiento económico que otras. ¿Por Bueno, qué? Porque, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Gaby, pero sí, te sí, estás adelantando un poco, pero ahí lo tenemos a Weber en el gran debate con el cual se va a estar discutiendo con Marx, ¿no? Marx ya muerto, pero acerca de, y han participado un montón de otros referentes, acerca de los orígenes del capitalismo, ¿no? Donde justamente ubica, le otorga un lugar central a la reforma protestante. O sea, en el marco de esa Pero, discusión hay que comprenderlo, porque ¿por qué te interrumpí? Perdón, Gaby, porque es una interpretación posible acerca de los orígenes del capitalismo. Marx tiene otra completamente diferente y habrá muchas más, ¿no? ¿Cuál? profe, En historia que estamos, perdón, Fran, digo esto, sí, que estamos viendo un poco esta parte también, es como dice Gabriela, le asigna a esa reforma, digamos, como más allá del quilombo de Enrique VIII y todo eso, como creo que Enrique VIII, económicamente se apodera de eso, digamos, pues lo libera un montón de cosas que la iglesia no permitía y Sí, fundamentalmente no condena la reforma, los protestantes en general no condenan el afán de lucro. Además o sea, eso como central, además de incentivar la frugalidad y ese tipo de cuestiones que son, dice Weber, determinantes para una suerte de acumulación originaria y en función de eso desplegar el capitalismo. Eh, sí, Fran, veo como varias manitos. Sí, adelante. profe, no, un poco eh, con respecto a lo religioso, soy, bueno, bastante ignorante. Hice un punteo sobre algunas cosas que, bueno, el tema del librito El Príncipe de Maquiavelo. Mm. Es un librito que dice cómo llegar al poder y cómo conservar. Perdón por la desfachatez, porque no leí para esta clase, pero igual opino. Ujú. Eh, Tranquilo. eh, es un librito que dice, bueno, cómo los príncipes llegan a poder y bueno, cómo lo conservan. Es un librito muy chiquito. Ujú. Eh, y, y bueno, después, con respecto, usted dijo distintas interpretaciones sobre el origen del capitalismo. Eh, Marx, usted habló también de el valor de cambio, la mercancía. Sí. Eh, Se puede estudiar lo que justamente dice Marx en el prólogo del Capital. Pruebo la eh, contribución, si no. sí, que dice que bueno, que autores anteriores no han podido ver el valor de las mercancías
porque todavía no se había generado un sistema capitalista de producción. Exactamente. En algún Eh, punto, lo que dice Marx ahí más, ahí ¿no? Y en un montón de instancias. La primera es, la primera, quien primero advierte la distinción entre el valor de cambio y el valor de uso de una mercancía, o sea, el doble atributo del valor, es el propio Aristóteles. Quien no puede, claro, quien no puede desarrollar la idea, justamente, dice por- Marx, porque no está generalizada esa relación social, porque no se le no, presenta a sus ojos, porque no está claro. lo suficientemente desarrollada, ¿no? Esa eh, forma concreta como para que sea determinante, al menos en esa forma de organización y reproducción de la vida humana, como el esclavismo, donde se inserta el propio Aristóteles. Claro, exactamente. Creo que en el capítulo 1 de Capital dice, bueno, hay un subíndice que dice, bueno, esto lo trató de analizar Aristóteles, ¿por qué los valores? Pero Aristóteles vivía en una sociedad esclavista, donde no Ujú, estaba generalizado el cambio. En cambio, Marx, de alguna manera, él vive bueno, vivió en varios países, pero estando en Alemania, analiza el modelo de revolución burguesa, la revolución industrial eh, de Inglaterra. Él dice, bueno, yo voy a analizar la revolución industrial eh, en su sentido más puro, ¿no? Eh, y bueno, y ahí analiza lo que es el primer capítulo eh, parece medio tedioso, porque el primer capítulo del Capital empieza analizando la mercancía. Uno sí, dice, bueno, las determinaciones fundamentales que rigen en la mercancía y su razón de ser. Marx claro, entra en la tercera etapa de estas tres etapas que marcaste vos. Marx está en el medio entre la segunda y la tercera. Marx está en el medio, en la segunda y la tercera. Nos vamos adelantando. Perdón, Fran, no te quiero interrumpir, pero le interrumpí no, antes a tranqui. Gaby. Gaby, quedó algo, pero te interrumpí por ahí y quería cerrar una idea y después nos fuimos por otro lado. No, nada, profe, usted lo cerró, que era que las diferencias entre que el catolicismo había ciertas cosas que eran moralmente reprobables, Ujú, como por ejemplo la usura, ujú, y la visión comunitaria que tiene el catolicismo se contrapone con la visión de los protestantes, por ejemplo, que bueno, que no condenan la acumulación de riquezas, la salvación es individual, y entonces eso encaja, yo a mi percepción entendí que encajaba perfectamente con un sistema de producción capitalista que persigue los fines de lucro y el beneficio individual ujú, a través del libre mercado. Esa fue mi ujú. interpretación. No, no, y la interpretación no solo es correcta y pertinente y se asocia con una mirada o con una explicación particular del origen del capitalismo, que es la weberiana, ¿no? Eh, Ahora, como para ir ordenando y que no perdamos tanto el eje, la idea de esto era ubicar el surgimiento de la sociología como parte de ese proceso de primero, de secularización del conocimiento y por otra parte, de autonomización de ciertas ramas del conocimiento, ¿no? Y ponerla como en este gran tercer momento. Y al mismo tiempo cruzar ese momento y sus preguntas fundamentales con el contexto en el cual emerge, ¿no? Al menos esa es la posición de Portantiero. Al menos esa es la posición de Portantiero. Dicho esto, me gustaría hacer por arriba ciertas pinceladas de estos tres autores que nos convocan: Marx, Durkheim y Weber. Digo pinceladas porque son autores que exceden en enorme medida a esta disciplina y ni hablar de esta materia. eh, y vamos a tratar, en todo caso, de introducirlos en función de estas dos preguntas medulares de la sociología clásica o de la sociología en general. ¿Qué ordena el mundo y por qué, cómo y hacia dónde va el mundo? ¿No? Eh, entonces, con esto
con esto. Si les parece, podemos arrancar en una muy, muy escueta también presentación por Marx, ¿no? Como para ordenar ciertas pinceladas generales de Marx, de forma muy introductoria. Quédense tranquilos que Marx se va a ver bastante, de hecho, y lo vamos a ver también en historia, allá adelante, pero algunas pinceladas fundamentales quiero cambiar y venir acá. Ah, dejé de presentar, ¿no? Ah, tengo algo. Durkheim y Weber son posteriores a Marx. Sí, señor. Marx está en el intervalo y de hecho, bueno, a ver, desde ya que son autores que desbordan la disciplina. ¿Qué quiere decir que desbordan la disciplina? Encasillarlos a cualquiera de estos autores dentro de una disciplina es de mínima una equivocación. O sea, Weber no es un sociólogo, ni hablar Marx, que ni siquiera se observaba como tal, ¿no? Son autores que están pensando el mundo y su entorno, están pensando la totalidad, ¿eh? Entonces, eso no, quiero ver acá porque tengo una... Ah, no. Eh, una intro muy rápida, Marx. Marx es anterior, ¿no? ¿Se ve ahí? Una brevísima introducción de algunas cuestiones generales, que empezar por Marx también nos ordena la discusión con los otros. Nos ordena la discusión con los otros. Eh, Al menos de la forma en que lo vamos a mostrar. Eh, Más allá de Fran, que, bueno, que claramente tiene nociones generales de Marx, ¿alguien? No, profe. ¿No? Bueno, el texto que tienen de Marx, ustedes, para como introducción a Marx, es el libro de Ekelund, ¿no? Es el capítulo, no me acuerdo si es el 11 o el 9 del libro de Ekelund, que paradójicamente es un libro de historia del pensamiento, escrito por un autor que claramente pertenece a la corriente dominante del pensamiento económico, o sea que está muy lejos de Marx, pero sin embargo, como introducción es muy, muy claro a mi juicio, en algunos aspectos. Como introducción, después tiene un montón de vicios, pero como introducción es muy, muy claro. Les decía antes que es un autor que está en el medio, ¿no? El medio en este momento histórico. Nace en 1818, muere en 83. El año de muerte es el mismo año en el cual nacen Schumpeter y Keynes, dos después enormísimos economistas del siglo XX. Eso ya sí, economistas propiamente dicho, ¿no? Y está ahí en el intervalo entre que la economía política clásica se había constituido como lo que hoy podríamos decir como la ortodoxia del momento dentro de la disciplina, y después eh, el nacimiento de la sociología, ¿no? Eh, ¿Cómo ser rápido con Marx? Bueno, hablemos brevemente de sus hablemos brevemente de sus influencias, ¿no? Bueno, obviamente en Alemania, ¿no? Después, como decía Fran, va a tener, en función de su participación política, una deriva por casi toda Europa, pero muy brevemente toma contacto muy brevemente, no, muy, muy tempranamente, a corta edad, toma contacto con lo que habitualmente se denomina como la izquierda hegeliana. ¿Tienen alguna noción de Hegel? Hegel, filósofo alemán anterior a Marx, había desarrollado gran parte de su trabajo académico en lo que se suele denominar como el campo de la filosofía de la historia. Esto es una intención de preguntarse o preguntarse acerca de qué explica el desenvolvimiento de la historia. Hegel utilizaba fundamentalmente la dialéctica como método de razonamiento, y la filosofía de la historia de Hegel está fuertemente imbuida
del razonamiento dialéctico. ¿Qué sería la dialéctica para acá, para esto, de forma muy introductoria? Bueno, uno puede pensarlo como una suerte de principio del movimiento. ¿Qué explica el movimiento? El movimiento de algo, en este caso de la historia, es presentada como la oposición de pares dialécticos, de pares opuestos, ¿no? Entonces, a toda tesis se le presentaría una antítesis, o sea, a toda afirmación se le presentaría su contrario, y de esa disputa emerge una nueva síntesis que se constituye como una nueva afirmación, y así sucesivamente. O sea, la dialéctica es un principio del movimiento que expresa la contradicción de pares opuestos en un proceso sin fin de tesis, antítesis y síntesis. Ese razonamiento que lo antecede a Hegel, que está de hecho desarrollado por algunos griegos, Hegel lo utiliza para hablar del desenvolvimiento de la idea con mayúscula. Podríamos decir cómo lo utiliza para el desenvolvimiento de la historia que se explicaría por el desenvolvimiento de la cultura en función de este movimiento dialéctico, la cultura en sentido amplio. Y el propio Hegel se pone como en el fin de esa historia, ¿no? En el Estado prusiano, y dice, bueno, el Estado prusiano es el fin de esta historia en algún punto. ¿Por qué es importante traer a Hegel para comprender a Marx? Porque habitualmente, como se dice habitualmente, Marx va a invertir a Hegel y va a decir, no es, no es el desenvolvimiento de la idea o la cultura a partir de este movimiento dialéctico lo que explica el devenir de la historia, sino las contradicciones que se encarnan en el plano material, ¿no? Lo que después se va a denominar como el materialismo histórico. El materialismo histórico es, entre otras formas, entre otras cuestiones, digamos, pero para ser muy tuitero, digamos, explica el devenir de la historia de Marx en función de estas contradicciones que se encuentran en el plano material. O sea, es lo que después se va a denominar, o sea, o el propio Marx va a expresar, la historia es la historia de la lucha de clases, ¿no? La historia se desarrollaría, se desenvolvería en función de las disputas que emergen del plano material, ¿no? Ahí es muy ilustrativo los 3 o 4 párrafos para comprender esta mecánica que se encuentra en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Porque ¿qué está haciendo Marx con esta presentación? Está discutiendo fundamentalmente con la economía política clásica. ¿Qué va a decir Marx de la economía política clásica? ¿Qué va a decir Marx de estos referentes como Smith y Ricardo, fundamentalmente? Bueno, los va a denominar economistas burgueses porque va a decir Marx, han encontrado ciertas determinaciones fundamentales del modo de producción capitalista, es decir, han podido caracterizar el capitalismo en ciertos rasgos generales, pero al mismo tiempo que lo describían o que lo caracterizaban, lo naturalizaban. Es decir, tienden a presentar al capitalismo o como fin de la historia o como el estado natural de las cosas. Y dice Marx, lejos de ser el fin de la historia y mucho menos lejos de ser el estado natural de las cosas, es sólo una de las formas posibles de organizar la vida y la reproducción de la vida humana a lo largo de la historia, y no necesariamente es la única, o sea, no solo no es la única porque ha habido otras, sino que además, por sus propias contradicciones, es esperable que mute hacia otras formas de organización de la vida humana. ¿Está? Entonces, lo primero que nos hace falta para entender el objeto de la obra de Marx es que se está preguntando por cuáles son las determinaciones que rigen al modo de producción capitalista como una de las formas históricamente determinadas de organización de la vida humana, ¿no? Entonces, ese muy pequeño
croquis que tienen ahí, ¿no? FES, FES sería la forma. ¿Cómo, cómo, cómo pensar una formación económica social? Bueno, dice Marx, toda formación económica social tiene de alguna forma una base que es su estructura o su modo de producción, en donde se encuentran las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, ¿no? Esas relaciones sociales de producción están en estrecha relación al grado de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? O sea, para ser concreto, las relaciones sociales de producción capitalista estarían en relación al desarrollo de las fuerzas productivas en las cuales éstas han emergido y se sostienen, ¿no? Pero en determinado momento, dice Marx, el propio desarrollo de las fuerzas productivas se pone en contradicción con esas relaciones sociales de producción. De manera tal que para que estas nuevas fuerzas productivas se continúen desarrollando, o sea, en la medida en que el ser humano incrementa su capacidad de conocimiento del medio y de apropiación del medio, esto es el desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción en las cuales éstas han venido desarrollándose, en determinado momento entran en conflicto, es decir, obturan el desarrollo de las fuerzas productivas y consecuentemente se abre un proceso de transición y crisis en donde unas nuevas relaciones sociales de producción, en coherencia con el desarrollo de las fuerzas productivas, adoptarán la forma estructural de esa formación económica y social. Y por otra parte, por encima de la estructura o del modo de producción se erige una superestructura, es decir, un aparato legal y cultural que le otorga legitimidad a esa estructura, ¿no? Que nuevamente, eh, en la medida en que el desarrollo mismo de las fuerzas productivas pone en tensión las relaciones sociales de producción, el periodo de crisis no solo hará mutar la estructura, sino indudablemente aquella superestructura que le otorgue legitimidad. Concretamente, el modo de producción esclavista fue una de las formas de organización de la vida humana que transicionó al feudalismo, que transicionó al capitalismo. Eventualmente, diría Marx, este va a transicionar al socialismo y posteriormente va a transicionar al comunismo. Una forma, quizás una lectura demasiado teleológica de la historia. Está un poco en Marx y está en las vulgarizaciones también de Marx, ¿no? Está Marx y los marxismos. ¿Qué, ¿Qué nos interesa acá en función de las preguntas medulares de la sociología? El orden y el cambio social, la relación individuo-sociedad, en función de esta lectura de la historia y del ordenamiento social. Bueno, por empezar, vemos que desde el punto de vista marxista, lo que explica el devenir de la historia serían las contradicciones que se dan en el plano material. Las contradicciones que se dan en el plano material, lo que diríamos, la lucha de clases, el conflicto social, producto de haber relaciones antagónicas en el plano material, la relación amo-esclavo, la relación siervo de la gleba señor feudal, la relación capitalista-trabajador asalariado, como relaciones con intereses contrapuestos, explicarían el devenir de la historia, ¿no? Son las contradicciones que se dan en el plano material las que explicarían el devenir de la historia. El cambio social es el resultado de la disputa que se da en el plano material, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese plano material nos ordena. ¿En qué sentido nos ordena? Bueno, desde este punto de vista, quizás en las vulgarizaciones de Marx demasiado determinista, pero el lugar que ocupemos en las relaciones sociales de producción, en el plano mayor de abstracción, seamos capitalistas o seamos trabajadores, ordena nuestro sentido del mundo, ordena nuestros intereses, ordena nuestra práctica política, ordena nuestra acción social. Es decir,
primero, la sociedad nos antecede, porque la sociedad nos determina desde este punto de vista, la sociedad en la cual nos insertamos nos antecede, nos determina, nos condiciona, y el lugar que ocupemos en el espacio productivo sería condicionante o determinante de nuestra acción social. ¿Tá? O sea, que tendríamos como muy sucintamente, desde este punto de vista marxista, cómo dar cuenta acerca de las dos preguntas esenciales de la sociología. ¿Se entiende? ¿Un poquito a dónde Es- vamos? Eso último es un poco lo que decía Durkheim, lo social nos condiciona. Bueno, yo quería llegar a todo esto, que es mucho más de Marx, pero por ahí, para algunas cuestiones centrales respecto de estas dos preguntas, ya las podríamos satisfacer con esto, ¿no? Antes de llegar a la alienación, antes de llegar a la explotación, antes de llegar a la plusvalor, a la plusvalía absoluta y relativa, lo que trae, lo que trae Claudio es medular. ¿En qué sentido es medular? Hay entre Marx y Durkheim una simetría en este sentido. En las antípodas del pensamiento político, en las antípodas, ni hablar en términos epistémicos y metodológicos, digo, de Marx y Durkheim, pero sí hay coincidencia en este punto, ¿no? Porque ya sí, Durkheim como un sociólogo, ¿cómo definía Durkheim la sociología? ¿Cuál era la preocupación social, cuál era la preocupación medular de la sociología desde el punto de vista de Durkheim? El hecho social, los hechos sociales, Exactamente. Y Fran, ¿qué son los hechos sociales? O más que qué son, ¿cómo deben ser tratados? como cosas. Exactamente. Claro, como cosas, claro. Exactamente. El objeto para Durkheim de la sociología es el estudio de los hechos sociales. ¿Qué son los hechos sociales para Durkheim? Bueno, es toda forma de obrar, de pensar y de sentir que ejerce sobre el individuo una presión exterior. O sea, no solo deben ser tratados como cosas, por lo tanto, si son tratados como cosas en algún punto ajenas a nuestra voluntad, sino que además se nos imponen. Si se nos imponen, de nuevo, la sociedad nos precede, en un sentido muy diferente que Marx, ¿no? En un sentido muy diferente que Marx. Pero sí hay un punto de conexión ahí con Durkheim, que muy bien rescataba Claudio. O sea, hay una idea de que la sociedad precede al individuo. ¿Cómo es esa relación individuo-sociedad? Bueno, claramente la capacidad de agencia del individuo está fuertemente condicionada por estos hechos sociales, estas formas de obrar, de pensar y de sentir que ejerce sobre el individuo una presión exterior. Es decir, son anteriores al individuo, lo coaccionan. Al mismo tiempo, Durkheim lo está naturalizando a estos hechos sociales, que es algo que Marx claramente no hace, ¿no? De hecho, explícitamente está intentando desnaturalizar las relaciones sociales de producción capitalista como una forma histórica de organización de la vida humana. Podría haber sido otra, en realidad en términos de Marx no podría haber sido otra, pero puede ser otra en la historia, hacia adelante. En el presente está el propio capitalismo resultado del devenir histórico, ¿no? Eh, ¿Se entendió? Más o menos hasta acá. Eh, Sí, 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 profe. sí. Marx es bravo, ¿no? Yo no lo leí todavía, pero por lo que parece bravo. Bueno, depende. O sea, el Marx del Capital sí es bastante obtuso. Y de hecho nos vamos a correr y generalmente se lee a partir de talleres de lectura. Va, al menos así lo leí yo. Hacía un taller de lectura cuando vivía en Buenos Aires con Juan Íñigo Carrera, un marxista muy particular. Eh, Profe, sí, ese taller de lectura lo hice yo también. ¿en serio? Sí, se Bueno, llama Vida y Socialismo ahora. ajá. Eh, Juan iba, el otro lo daba en el CCP, bueno,
viví en Buenos Aires y los miércoles, una vez por semana, duraba 5 años el taller. Muy, muy, muy. Ahora dura 2 y es online. Ajá, mira vos. ¿Y lo da él? ¿Lo sigue dando él? ¿Lo da Juan? No, lo da un chico que es re lúcido, no sé cómo se llama. ¿Ok? Pero él hace la presentación. ¿Está bien? Bueno. Em, bueno, entonces, Igual, un sí. consejo, ese mismo consejo que dan en el curso eh, del Capital, usted habló de Hegel, ¿no? Y es algo eh, que me ha pasado también a mí, que he leído lecturas introductorias, lo que usted dice marxismo vulgar. Ujú. eh, bueno, hasta incluso hay una propia organización en Buenos Aires que se llama, que antes se llamaba, ahora no sé cómo se llama, no sé si existe, Razón y Revolución, de Eduardo Sartelli, Sí, sí. eh, y que tiene un libro que se llama La Cajita Infeliz, que es un libro que leí hace 20 años y es como una introducción al marxismo, pero es muy simplificado. Pero consejo, y ese mismo consejo que dan en el curso de lectura del Capital, es que no se vayan a leer a Hegel, ni a No, pues es interminable. no, no, Eh, no, sin duda, sin duda. Pero, ¿por qué Hegel para traer la dialéctica como principio del sí, sí, claro, movimiento? claro, Simplemente exacto, como eso, ¿no? No, 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 ni hablar. No, no, ni hablar. exacto. Y de hecho, esta presentación de Marx seguramente en ese taller sería no solo renegada, sino directamente puteada. No, 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 sin duda, no, es una cuestión como muy introductoria general para ordenar, no, más que, o sea, al Marx que nos interesa en este curso. Esa es, al Marx que nos interesa en este curso. está bien. ¿Cómo lo hacemos a dialogar con los otros dos autores? Entonces, esta es una forma de dar cuenta de las determinaciones del cambio social y del orden social que tienen, que se relacionan con Weber, a ver, que nos dan formas de vincularnos con aquellos otros dos autores. Claudio nos traía justamente una posibilidad. Esto es, se comparte con Durkheim la idea de que la sociedad nos precede, en sentido muy, muy diferente, claramente, pero la idea de que el individuo, la acción social del individuo, está fuertemente condicionada por la sociedad que la precede y que el objeto no es el objeto de estudio de la sociología o el objeto de estudio de las ciencias sociales, Marx no dirá nunca de la sociología, el objeto de estudio de lo que hay que dar cuenta son las determinaciones de la sociedad, que es muy diferente al punto de partida que va a adoptar Weber. Porque en Weber, el punto de partida, ¿dónde está? No sé si me ven, porque voy a prender la luz. Es antagónico casi, ¿no? Es al revés. A ver. Y en el individuo, digamos, cómo nosotros afectamos de alguna manera la sociedad, digamos. Yo lo entendí así, no sé, hablo, perdón cómo hablo, pero ¿Cómo la pregunta, profe? Discúlpame, Claudio, no. Claro, esta idea está tanto en Marx como en Durkheim, de que la sociedad nos precede, nos condiciona, ordena nuestra acción social, si bien, insisto, en sentido muy diferente en cada autor, pero sí hay un punto común que es justamente este, que nos precede, que nos ordena la sociedad, que nos condiciona, si no nos determina, y que por lo tanto lo que hay que estudiar son las determinaciones de esa sociedad, porque así comprenderemos la acción social de los individuos, que es un resultado. En Weber esto está invertido. Mm, ¿Por qué está invertido? Porque la sociología para Weber, fíjense cómo la define, dice, es la comprensión interpretativa de la acción social y por tanto la explicación causal de su curso y sus consecuencias.
Pero para comprender la acción social, o mejor dicho, la acción social en Weber es comprendida como una conducta orientada y razonada, es decir, es una acción con sentido subjetivo, es una operación y una orientación consciente. El Mm. punto de partida en Weber es el individuo. Está invertido acá el objeto de la sociología y las determinaciones. No quiere decir que Weber desconozca el efecto o los condicionamientos sociales que se imprimen sobre el individuo, pero sí claramente pone el foco en otro lado. Está invertida la causalidad, si se quiere, en algún punto. Está claramente invertida. La unidad de análisis en Weber son los individuos y no la sociedad, porque son los únicos que pueden albergar fines en sus actos. La sociedad no tiene actos conscientes. Desde el punto de vista de Weber, los únicos que tienen actos conscientes son los individuos, y eso es la acción social, o al menos la acción social que a Weber le interesa, la que es conscientemente razonada, la que es conscientemente orientada, eh, pero la sociedad no la tiene, la tienen los individuos. Por eso, la unidad de análisis es el individuo, es el punto de partida. Mientras que en los otros, eventualmente, si es que lo es el punto de llegada. Fijemos cómo llega, a qué punto llega, a qué extremo llega esta cuestión en Durkheim, por ejemplo, donde una de sus principales obras es el suicidio, ¿no? Ese hecho, que parece ser un hecho absolutamente personal, individual, ¿no? Al menos en su apariencia, Durkheim lo pone como un hecho puramente social. O sea que para dar cuenta del suicidio no se va a la subjetividad del individuo, sino a las relaciones entre ese individuo y la sociedad. En función de cómo sea esa relación, es que el individuo tiene más o menos probabilidad de convertirse en un suicida. O sea que lejos de ser un hecho meramente personal o individual, es un hecho social. ¿Se entiende a dónde vamos? Sí, sí. Sí, profe. Igual yo vi en algún lado, no sé si estuve mirando algunos videos, qué sé yo, que decían que si bien parten de posturas antagónicas, Weber Ujú. y Durkheim, llegan a conclusiones similares, pero no sé si es verdad esto, si es así o no. Bueno, por ahí el término conclusiones, respecto de qué podríamos ver, ¿no? Eh, conclusiones o intentan defender hipótesis semejantes, bueno, por ahí respecto de qué, ¿no? Ahora vayamos a Durkheim y su. Queda claro que con Marx quedamos a recontra mitad de camino en esto de las determinaciones fundamentales que rigen el capitalismo, ¿no? Introdujimos una cuestión muy somera acerca de qué explicaría el cambio social o de dónde, más que qué explicaría, de dónde proviene el cambio social y de dónde proviene el orden social. Vayamos a Durkheim y su modelo organicista, ¿no? Ahí sí en Durkheim hay una preocupación medular que se vincula con el origen de la sociología. Autor francés, ¿no? Tiene una misión clara, Durkheim, creo que está en uno de sus apuntes, que es la de colaborar, lo cito textual, colaborar en la consolidación de un orden moral que le diera a la nación francesa la estabilidad del antiguo régimen, pero fundada sobre otras bases. O sea, claramente consciente de esa circunstancia, profunda circunstancia de crisis, su misión es la de construir o consolidar, colaborar en la consolidación de un orden moral que le diera estabilidad
a esa nación fuertemente convulsionada, similar a la que proveía el antiguo régimen. Lo que Gaby mencionaba antes, todo aquello que permitía la cohesión, lo que nos religaba en aquel antiguo régimen, que eran, bueno, aquella institucionalidad y la religión propiamente dicha. Entonces, ahí de nuevo, la preocupación es consolidar un orden moral. ¿Y qué es para Durkheim un orden moral? Bueno, es justamente orden moral u orden social, que están como sinónimos en algún punto. Entonces, esto es ese sistema de normas constituidas en instituciones que se le imponen al individuo. O sea, la sociedad es un conjunto de normas e instituciones que se le imponen. ¿En qué sentido se le impone? No es que nadie nos la impone directamente. Quiero decir que la anteceden. Es que cuando llegamos a este mundo nos preexisten. Entonces, esa sociedad constituida en normas e instituciones constituyen, valga la redundancia, un orden moral que le permite cierta cohesión a una sociedad y que permite al mismo tiempo que ésta no esté en crisis permanente. Hay que restaurar ciertas cuestiones del antiguo régimen sobre otras bases, diría Durkheim, ¿no? Lo que él está pensando en el fondo es un modelo organicista basado en las instituciones del trabajo. Fíjense que lo que él observaba es que, bueno, también en relación a esto, voy a llegar ahí. Dice, las distintas formas de asociación en esta sociedad entre los individuos depende de los distintos tipos de solidaridad que se dan entre ellos. Y ahí aparece la solidaridad mecánica y la orgánica. Lo que con estas categorías de estos conceptos, lo que Durkheim señala es que en las sociedades tradicionales, anteriores al capitalismo, la solidaridad que se tejía entre los individuos era fundamentalmente mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque está constituida en función de las semejanzas. Es decir, en sociedades donde el grado de diferenciación social es escaso, lo que nos une es lo semejante. Pensemos en una sociedad escasamente desarrollada en términos del desarrollo de las fuerzas productivas, cuyo grado de diferenciación del trabajo o cuyo grado de división del trabajo es escaso. Hacemos todos casi más o menos lo mismo, siendo muy vulgar. Bueno, los lazos de solidaridad, en términos de Durkheim, que se tejen en esa sociedad, son fundamentalmente lazos de solidaridad mecánica. Porque el grado de diferenciación es escaso. Lo que nos une es la semejanza. Son sociedades, en términos de Durkheim, en términos de cómo analiza Durkheim, con escaso movimiento, con escaso cambio social. Los cambios sociales se dan de forma muy gradual, porque esta solidaridad mecánica, ¿no?, atenúa la posibilidad de conflicto social. En cambio, en la sociedad moderna, dice Durkheim, fuertemente diferenciada, con gran producto del desarrollo de la fuerza productiva, con fuertes, con alto grado de división del trabajo, el grado de diferenciación entre los individuos es muchísimo más elevado, ¿no? Entonces, si es que se tejen lazos, estos son de solidaridad orgánica, están basadas en la diferencia, están basados en la diferenciación. Y ahí es el tema. ¿El tema cuál es? Que la posibilidad de conflicto en esas nuevas sociedades mucho más diferenciadas es muchísimo mayor. Por lo tanto, son mucho más inestables social y políticamente. Consecuentemente, en esa sociedad moderna, diferenciada, se requiere, en términos de Durkheim, una autoridad exterior que coaccione de alguna forma la acción social
contribuyendo a la consolidación de una conciencia colectiva relativamente homogénea. ¿Qué es la conciencia colectiva en términos de Durkheim? El conjunto de creencias compartidas de esa sociedad, ¿no? Conjunto de creencias compartidas que modulan la acción social, que modulan, que modelan la acción social de ese individuo. Lo que hace falta es consolidar ese sistema de creencias. Y ahí Durkheim le va a otorgar mucha importancia a la figura de los gremios, ¿no? De los gremios por actividad laboral. Por eso el modelo organicista de Durkheim. Los gremios, que en algún punto, no el gremio de hoy, no el gremio de la actividad sindical de hoy, Durkheim está pensando en el gremio de la Edad Media, ¿no? Que coorganizaban el trabajo, que dificultaban la movilidad laboral, que permitían, más que permitían, que implicaban que un individuo desarrollara gran parte de su vida vinculado a una actividad en particular. Bueno, Durkheim está pensando en instituciones de esa índole, ¿no? Por eso un modelo organicista, eh, con instituciones fuertemente vinculadas al trabajo, que de alguna forma funcionaran como mecanismos de cohesión social. Si lo que nos cohesionaba se ha debilitado, busquemos nuevas instituciones para ordenar este mundo convulsionado en función de lo que es semejante, de mínima al trabajo, ¿no? Lo cual es interesante para lo que va a venir después, ¿no? Porque Durkheim todavía no vio la sociedad salarial que se va a constituir a mediados del siglo XX, ¿no? Que se va a consolidar en los países, comillas, desarrollados a mediados del siglo XX, donde el trabajo es medular para esa sociedad. Algo que desde los 70 en adelante, con la fragmentación de los aparatos productivos, con el auge del postfordismo, en fin, con ciertos procesos que tienden a justamente deteriorar las condiciones de trabajo en Occidente en general y en Occidente en particular y en el mundo en general, eh, este modelo organicista, no digo que alguna vez existió, ¿no? Digo, en términos de Durkheim, si alguna vez tuvo algún parangón, puede asemejarse con el mundo fordista de la posguerra, ¿no? Eh, ¿Se entiende de qué va la cuestión? ¿De qué cuestiones por ahí acá nos interesan? De nuevo estamos preguntándonos cómo es el vínculo sociedad-individuo y Durkheim nos tira desde su contribución teórica particular, eh, bueno, ciertas determinaciones de ese vínculo. ¿Se entendió algo o nada? Más o menos. Como para abordar la lectura. Recuerden que esto no pretende ser exhaustivo, sino que son puntos para abordar la lectura. No sé por Sí, qué. profe, fue claro. ¿Sí? Podría dejar de presentar porque lo que está ahí no tiene ningún sentido. El resto, sí los veo, por lo menos. ¿Se entendió algo? Bueno, Sí, profe. sí, medio denso este profe. Y Weber ya fuimos trazando algunas cuestiones, ¿no? Eh, por un lado, por un lado, eh, la unidad de análisis deja de ser la sociedad o lo social como totalidad y pasa a ser el individuo, ¿no? Y ahí adquiere, el objeto de la sociología es justamente la acción social es la conducta razonada, y ahí, por tanto, se nos vuelve esencial describir, por lo menos por arriba, ¿no? Ciertas cuestiones clave de la sociología de Weber. Primero, la cuestión metodológica, ¿no? La idea de los tipos ideales. ¿Leyeron algo de los tipos ideales? Bueno, para que no se enfrasquen tanto, a los fines de este curso, Weber apela
a los tipos ideales. ¿Qué son los tipos ideales? Son conceptualizaciones. Son conceptualizaciones en su grado más puro, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, son conceptualizaciones que no pretenden describir directamente la realidad, sino que pretenden escindir o objetivar la realidad en sus relaciones más puras y en todo caso funcionar como comparación con la realidad. Es decir, vamos a un ejemplo particular. Ahora vamos a ir más adelante y va a aparecer. Pero quédense con esta idea. Son objetivaciones de lo social para comparar lo social contra esas objetivaciones, contra esas conceptualizaciones. En esta idea de que la sociología de Weber es central en la acción social, distinguimos o distingue fundamentalmente tres tipos de acciones sociales, ¿no? La acción social racional, la afectiva y la tradicional. La acción social racional se puede distinguir entre dos tipos de racionalidad sí, dos tipos de racionalidad. La racionalidad de medios afines, que es aquella que tendría fundamentalmente el Homo economicus, miren si no lo conocemos nosotros, ¿no? Que entiende que si lleva, que con la expectativa de que si practica ciertos medios alcanzará determinados fines, hay un vínculo entre los medios y los fines, un vínculo necesario. Esa sería cierta racionalidad. Y por otra parte, Weber destaca la racionalidad de valores, ¿no? Que está determinada por la creencia consciente del individuo, en que el propio valor ético, estético o religioso tiene un fin en sí mismo, tiene un sentido en sí mismo. Entonces, la acción racional se distingue entre esos dos tipos de racionalidad y acá nos permite ir a la idea de los tipos ideales recién. Cuando Weber analiza la acción social de un individuo, entiende que la acción de ese individuo, o en la acción de ese individuo intervienen acciones racionales, pero también afectivas y tradicionales, que no existe la acción puramente racional, o la acción puramente afectiva. La idea o el concepto de acción racional es solo un concepto, un tipo ideal aislado de ciertas otras cuestiones para visibilizar tal o cual rasgo de la acción social, en este caso, ¿no? Funciona como un tipo ideal. Las categorías de conceptos en Weber funcionan como tipos ideales. La acción afectiva está asociada al estado emocional del individuo y la acción tradicional está vinculada a un comportamiento puramente habitual, ¿no? Puramente costumbrista. De ahí, de la acción social, nos vamos a otro campo fundamental en la sociología de Weber, que es las formas de estratificación de lo social de Weber. O sea, cómo ordena lo social. Así como Marx ordenaba lo social o lo macro social en esta idea de estructura y superestructura, y después para pensar en una sociedad en particular o una formación económica social en particular, cómo esta se estructura en clases en función del lugar que ocupan los individuos en el proceso productivo, eso lo vamos a ver en la unidad de clases. Weber, Weber nos propone una estratificación social, un ordenamiento de lo social bastante más complejo, si se quiere, que el de Marx. Complejo en el sentido de que es multidimensional, porque además del ordenamiento económico, clases, Weber más que de clases va a hablar de eh, situación de clase como situación relativamente compartida por individuos, lo dejo directamente en la bibliografía. Además del plano material que nos ordena en clases sociales desde el punto de vista de Weber, también existen otras dimensiones que son la del estatus y la del partido, o la de la representación. Entonces, lo económico nos daría el orden en clases, lo social nos daría el orden en estatus. Lo social nos propone un ordenamiento en estatus. El estatus refiere al honor que tiene tal o cual actividad, tal o cual acción, ¿no? Al honor con comillas, ¿no? A veces se asocia estatus con
eh, se me fue el término, perdón, estatus con jerarquía social, se me fue con, no es privilegio, con, quizás a algunos se le viene rápido, con, bueno, perdón, se me fue, son las horas. Eh, en fin, puede haber ¿cuál es el punto acá? Que este ordenamiento multidimensional nos permite cruces, porque puede haber personas en situación de clase quizás acomodada en términos económicos, y sin embargo llevan adelante actividades cuyo estatus está fuertemente condenado socialmente, ¿no? ¿Qué sé yo? Se me, se me ocurre muy rápidamente la figura de un usurero, quizás, ¿no? Sería reconocimiento social, en definitiva. Exactamente, sí, reconocimiento social. El estatus refiere al reconocimiento social que tiene tal o cual acción. Y por otra parte está el orden del partido o el orden del poder propiamente dicho, en términos de deber, ¿no? El orden político, en donde los partidos son las figuras centrales, al menos en el momento en el que Weber escribe, que se disputan la representación de los individuos, se disputan la representación política de los individuos, ¿no? Y ahí lo que se disputan no es ni lo económico ni lo social, sino el poder propiamente dicho. O sea, la estratificación social de Weber junta estas tres dimensiones, lo económico, lo social y lo político. Y el lugar que un individuo ocupa en esa estratificación social justamente es multidimensional por el reconocimiento mismo, ¿no? Sí, Carlos. No, no, estaba recordando, porque yo hace muchos años, ya, ahora 20 años, estuve viendo el libro de Weber, Economía y Sociedad, Sí, lindo y bodoque. está, sí, venían dos tomos, y precisamente el primero analizaba el individuo, y después en el segundo como que proyectaba eso a nivel de la sociedad, ¿no? Y me estaba tratando de acordar, pero demasiado vino en la sangre ya a lo largo de tantos años. En el Eh, 2003 lo debo haber leído, 2004, por ahí. bueno. Bueno, igual yo no lo he leído entero. Así que arrancas mejor que yo. Siempre por parte y de forma escolarizada. Sí, Fran. No, a ver, yo tampoco lo he leído. Economía y Sociedad no lo he leído. No conozco a nadie que lo haya leído. ¿Pero leíste, Carlos, entero? Mirá, no te escucho. Sí, había cerrado el micrófono. Lo tengo en mi biblioteca ese, así que Ah, en está para biblioteca yo también releer, lo tengo, ¿eh? Sí, por tenerlo, está está para, ahí. Ah, bueno. o para levantar la pata de la cama, no sé. No, y cuando vos, cuando usted hablaba, Facundo, de las diferenciaciones entre Marx y Weber, eh, Enormes. ¿eh? Enormes. Pero ahí Enormes. íbamos a, ahí Sí. sí, Fran, te interrumpo, perdón, adelante. Iba a hacer un comentario porque me trajiste con la diferenciación que no la había hecho, se me iba a pasar, quería hacer un comentario, pero dale para adelante. Ahora se me fue la idea a mí. Oh, Eh, pero, pero bueno, eh, a ver, también a Weber lo he leído de segunda mano. eh, cuando, cuando daba materias en el secundario, eh, y los tres tipos de poder que se asemejan a los tipos de acciones, ¿no? La legitimidad del poder, ¿por qué el poder es legítimo? ujú. Eh, Eso por un lado, es decir, Weber de alguna manera amplía un poco, pero bueno, Weber de alguna manera dice, bueno, que el poder tiene su legitimidad, bueno, ahora legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio, que es decir, nunca lo he tocado, Weber, siempre de manuales. Eh, eh, con respecto a
a los tipos de poderes, el racional, que es el que tenemos nosotros ahora, es decir, Legal. ¿eh? Es Que, un, es que un sis- está estrictamente, o sea, la autoridad legal está estrictamente vinculada a la acción racional, en el sentido de que la autoridad legal es la que está legitimada por un sistema legal racional, que es el Exactamente. que domina en el capitalismo a través de la burocracia. Y después está el poder tradicional y el poder Carismático. carismático del líder, ¿no? Exactamente. Y después con respecto a la estratificación social, yo lo que conozco de Weber, es decir, desconozco, soy bastante ignorante, no. Pero recuerdo haber leído sobre las clases sociales que él veía la clase social no como Marx, como el lugar que ocupan en la estructura productiva de la economía, sino una situación de poder económico. Sí, Eh, sí, bueno, exactamente. simplemente eso. Eso lo vamos a ver. Hay una unidad, que es la unidad 4 Ah, específicamente destinada al buenísimo. estudio de clases sociales, cómo pensar lo social. Porque ahora estamos estudiando grandes autores y después vamos a ir a problemas concretos. Bien, Y ahí vamos a estudiar cómo entienden la estratificación social marxistas y neomarxistas y weberianos y neoweberianos. Pero bien, es efectivamente así. Weber habla de situación de clase y en vez de, a nosotros en el presencial nos gusta hablar del ex post y el ex ante. Eh, Marx está viendo la posición de clase ex ante. ¿En qué sentido ex ante? El lugar que el individuo ocupa en el proceso productivo define su clase social. En cambio, Weber la está vislumbrando ex post. ¿En qué sentido bien, ex post? Que en función del resultado, es decir, sus posesiones económicas le permiten determinadas condiciones o en realidad oportunidades, dice Weber. Entonces, son las oportunidades las que definen su situación de clase, pero las claro, oportunidades son el resultado de lo que obtuvo en todo caso en el proceso productivo, ¿no? Entonces uno lo ve como ex ante y otro ex post en ese bien. sentido. Em, no, quería Estoy traer más esto. con Weber, me parece. Bueno, ahí después vamos a ver en la unidad 4 cómo en todo caso convergen en la literatura, en algunas cuestiones estas cosas porque en definitiva el problema de cómo pensarlo, o sea, cómo estratificarlo, van a terminar viendo que es un problema hasta de índole práctico para el investigador, cómo estructurar lo social, cómo organizar las clases sociales para dar cuenta de lo que yo quiero estudiar, hasta qué punto tienen las clases potencia para explicar ciertos fenómenos, ¿no? No, quería señalar con esto para irme yendo y para vincular con el inicio de la charla de un tema que trajo Gaby, ¿no? Porque efectivamente, otra de las formas de vincular a Marx con Weber radica en la importancia que le dan a determinados fenómenos para el desenvolvimiento de la historia. Porque Weber polemiza en algún punto con Marx en el siguiente sentido. Condiciones materiales para el surgimiento del capitalismo no solo existían en los albores de la Edad Media en ciertos lugares de Europa, dice Weber. Es más, en ciertos lugares de Asia, antes que eso, existían también condiciones materiales que podrían haber facilitado o motivado o impulsado el desarrollo del modo de producción capitalista y sin embargo no ocurrió, ¿no? Y ahí es donde viene la importancia del plano cultural para Weber, que nosotros, y aparece en su libro, ¿no? Famoso, eh, vinculado a esto, y es lo que traía Gaby, ¿no? Hay a relativa igualdad del desarrollo de las desarrollo de las fuerzas productivas, y fue necesario cierto cambio cultural que además impulsó el desarrollo del capitalismo como la reforma protestante. Entonces, acá, cuando la clase que viene introduzcamos a las nuevas sociologías, Bourdieu, Giddens, que son de algún punto
desde un palo y del otro, ¿no? Pero síntesis posibles de estas discusiones que estamos viendo acá, Weber invierte la importancia. Mientras Marx sitúa en el plano material las fuerzas que desencadenan el desarrollo de la historia, Weber le atribuye al plano cultural un rol crucial en el desenvolvimiento de la historia, ¿no? O sea, lo que habitualmente, o sea, es como una forma de, no, como una forma no. Weber y Marx podrían sintetizar, o sea, uno podríamos poner en el campo de los idealistas y el otro en el campo de los materialistas, siendo súper reduccionista y vulgar, pero por ahí nos ordenan la biblioteca. Weber en el campo de los idealistas en el sentido de que explican el devenir de la historia fundamentalmente a través de las transformaciones en el plano cultural, en el plano de las ideas. ¿Quiere decir que Weber soslaya el plano material? No, ni mucho menos. Es un autor tan rico y plagado de matices que también le asigna un rol crucial, o un rol muy importante. Pero el determinante está en el plano cultural. Eso está invertido en el pensamiento marxista, ¿no? Ya vamos a ver la clase que viene cómo Giddens y Bourdieu son síntesis posibles del diálogo de estos dos planos. Más que el material o el ideal, es la síntesis, ¿no? Es bueno, son posicionamientos más vinculados al constructivismo. Bueno, son discusiones para la clase que viene. Pero de nuevo, diálogos posibles entre estos autores gigantescos, que el siglo XX va a ser súper fecundo en esos diálogos posibles. Lejos de ser meros rivales, digamos, síntesis fecundas, interesantes, que permiten comprender lo social y su devenimiento y su devenir. O sea, los clásicos son clásicos por eso. ¿Por qué son clásicos? Porque siguen, porque sus preguntas no solo fueron pertinentes y medulares, sino que sus explicaciones o sus hipótesis siguen teniendo potencia. Por eso son clásicos, por eso vamos a los clásicos. Después habrá que ayornarlos, actualizarlos, tamizarlos por la serie de discusiones que ha tenido después la academia, pero son clásicos y medulares por eso. Bueno, voy a interrumpir la grabación, si les parece, así que eventualmente tenga que escucharla, no me tenga que soportar tanto tiempo. Y bueno.